Hola, muy buenas noches, amigos. Sean ustedes muy bienvenidos a nuestro programa Entre Amigos. Todos los martes a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Muy buenas noches, amigos de Entre Amigos. Hoy tenemos de invitada a nuestra querida amiga Brandy Rubalcaba, que ya, como todos saben, es completamente de casa. Hola, Brandy, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo estás? Feliz por la invitación, muchas gracias. Hola a todos, qué bueno que están aquí otra vez entre amigos 2024. Oye, te hemos visto muy activa, que te acuerdas que estuvimos platicando de ahora que estuviste en todo tu recorrido allá por Europa y demás. La verdad es Sí, que fascinante, fascinante. Y ahora estamos viendo con tus cursos, porque aquí nuestra amiga da cursos de todo, ¿sí? Cuando estuviste con lo de la comida coreana, cuando estuviste con, o sea, tu tangoterapia, este, para Parkinson, tengo terapia para Parkinson. Parkinson. Y ahorita estamos, digo, mañana empieza tu nuevo curso de lenguaje a señas mexicano. Sí, de lengua de señas mexicana. Empiezo mañana, 21 de febrero del 2024, un nuevo curso, pero no es algo nuevo para mí. Yo inicié con la lengua de señas mexicana desde el 2007 de Ujú. manera autodidacta en Guadalajara y posteriormente me uní a otras como comunidades a clases y con comunidades de personas sordas para incrementar más el conocimiento. Y actualmente soy políglota en lengua de señas. La lengua de señas no es universal, sino que son diferentes. En lengua de señas mexicana, bueno, yo las que he ido estudiando son lengua de señas mexicana, lengua de señas brasileña, lengua de señas internacional y lengua de señas americana. Y sí, el curso que empieza mañana es de lengua de señas mexicana. Así que están todos invitados para que si quieren hacer de esta sociedad más incluyente, aprender una nueva lengua, pues bienvenidos. Oye, ¿qué te motivó? ¿Hubo alguna situación en que dijeras, me gustó aprenderlo, porque a lo mejor tenía un amigo, un tío, un primo o un sobrino o alguien que con el que a lo mejor quisieras comunicarte y tuviste que aprender, o fue de plano porque te gustó? No tiene nada que ver. La mayoría de las personas que lo aprenden justo es por eso, ¿no? Porque tienen algún conocido. No, como bien sabes, yo soy bailarina. Soy ¿Sí? bailarina. Entonces, para mí, todo es danza. Entonces yo veía que las personas sordas cuando hablaban bailaban con las manos. Entonces yo dije, yo quiero aprender para poder incrementar más mis espectáculos, mis presentaciones de danza, poder poner también parte de mis coreografías que sean con la expresión manual. Y fue de ahí que nació la idea de aprender la lengua de señas, no porque conociera a personas sordas ni tuviera algún familiar, no, es porque para mí la lengua de señas desde mi perspectiva es bailar con las manos. Y eso es para mí, es un baile. Mientras estoy hablando, me estoy expresando, estoy comunicándome con las manos. Por eso inicié. Y ya pues poco a poco, pues me fui integrando como a más lenguas de señas porque pues ya me gustó. Sí, porque hablando de bailes, yo tengo entendido que, por ejemplo, el hawaiano es un baile en donde las chicas que están bailando te están contando una historia en base a movimientos.
Sí, pues en realidad toda la danza en sí te cuenta, te expresa, porque la danza es una forma de comunicarte a través de los movimientos del cuerpo, a través de la música. Efectivamente, hay bailes que se manejan más la gestualidad de las manos, otra más de, no sé, como la danza del vientre, otras como el ballet, pues es más con las puntas. Toda la danza tiene su forma especial de comunicarse dependiendo de qué tipo de danza sea, pero la lengua de señas yo la aprendí, o la quise aprender para saber el idioma como tal y posteriormente yo poder añadir a mis coreografías, a mis bailes, más movimientos, más formas de expresión. Wow, no, no, es muy interesante, porque digo, yo me acuerdo, como te comentaba antes de comenzar la transmisión, en la escuela me acuerdo que aprendimos, pero en base a las letras, que decía Ajá. Sa, D, C, D, E, F, etcétera, etcétera, que de repente estábamos así como que cotorreando y no sé, así, hola, ¿no? Así, Ajá. entre cuates, pero como en forma de cotorreo. Pero ya después, en alguna ocasión que me tocó estar, no sé, Ahora lo que dices de la, ay, perdóname, sí, te corto un poquito, sí, perdóname, justo la parte de letrear, sí, o sea, se llama dactilología, ajá, que es hacer el abecedario con las manos, ¿no? A, B, C, D, eso se llama dactilología, que es como deletrear, ¿no? ok, Entonces, sí, por ejemplo, los se deletrean, ¿no? Ah, pues mi nombre es Brandy, entonces yo digo B-R-D-N, ¿no? Así, lo voy diciendo, mi nombre, ¿no? O cosas como que tiene siglas, se deletrean. Pero para las otras palabras existen ya señas, porque si no, imagínate qué cansado sería deletrear todo. Equivaldría a que yo te dijera, por ejemplo, en vez de que yo te diga así, hola, esa es la señal de hola, ¿no? Hola, Alex, imagínate que te tenga que decir Hola, ALEX, ¿no? Para decirte cada vez equivaldría a eso. Entonces, sí, sí se claro. usa el letreo, pero es más, y se llama así, dactilología. Y lo demás, pues es tal cual tiene sus señas. Y se siguen creando nuevas señas conforme avanzamos, porque pues la vida sigue avanzando y cada vez nacen cosas, ¿no? O señas que antes no tenían una forma específica de decirse. Las comunidades sordas se encargan de darle una seña y decir, ahora esta cosa la vamos a decir de tal forma. Sí, porque de hecho, con el tiempo, bueno, yo recuerdo nuestro maestro que teníamos en la prepa que nos daba etimologías. El lenguaje es como un ente viviente. Conforme va pasando el tiempo, van haciendo nuevos inventos y obviamente a un invento le tienes que poner un nombre. Entonces, muchas veces se basan en, por ejemplo, en el español, este, en nuestras raíces para poner nombres. Yo me acuerdo que nos daba el ejemplo de que decía, es que antes no existía la televisión. Entonces, cuando inventaron la Ajá, televisión, dijeron, ¿cómo la vamos a nombrar? Entonces, le pusieron tele, que es de lejos, y vídeo, ajá. ver, ver de lejos, ¿no? Surgió la palabra televisión, con las raíces, una griega, una latina, y salió la nueva palabra, y hasta había una fórmula para inventar palabras nuevas, ¿sí? Que Entonces ahorita, por ejemplo, vamos, no sé, como dicen, vamos a chatear, antes no existía esa palabra, exacto, o el WhatsApp, ¿sí? el Zoom. Porque Sí, dices, en vez de decir, usa el WhatsApp, WhatsAppéame, sí, sí, ¿sí? la lengua va cambiando, está viva, como tú lo acabas de decir, y Ujú. van naciendo nuevas formas, nuevas palabras que hay que para comunicarse con las personas. Sí, claro. Y obviamente digo, aquí, por ejemplo, algo tiene que ver que la gente sea zurda o diestra. Ah, no importa si eres zurdo o diestro, sí hay una cuestión, por ejemplo, para hablar la lengua de señas necesitamos saber cuál va a ser nuestra mano dominante y nuestra mano base. Por ejemplo, si tenemos para nosotros, yo soy una persona que escribe con la mano derecha, entonces pues soy diestra. Y por ejemplo, hay señas que se hacen con una sola mano. Por ejemplo, la palabra de hola, que ya la vimos ahorita, que es aquí, hola, ¿no? Con una sola mano. Pero hay señas que se necesita tener donde te apoyes, donde poner
tocar tu seña. Entonces, por ejemplo, la palabra día, yo la hago aquí, es decir, mi mano derecha se apoya en la mano izquierda y toda esta seña es la seña de día, por ejemplo. Entonces, cuando estás hablando, utiliza las dos manos, tu mano dominante y tu mano base. Ahora, por ejemplo, si tú estás haciendo una videollamada con el celular, entonces la mano base pues tiene el celular y tú estás hablando, ¿no? Con la persona, ay, ¿cómo estás? Y se entiende perfecto, o sea, porque la otra persona también está señando igual, ¿no? A una mano. Pero Ujú. claro, sabes el concepto y ya pues tienes como otro nivel más avanzado para poder señar con una mano lo que se requeriría con dos. Ah, ok. Fíjate que a mí me llamaba también mucho la atención, no sé si lo sigan haciendo, no sé si tú te acuerdes que en algunos, no sé, noticieros sobre todo, que estaban dando una nota y en chiquito ponían a una señora que estaba dando la nota, pero con señas. Pero me acuerdo que, aparte de las señas, esta persona estaba como que hablando lo que estaba diciendo. Y yo me imagino que eran porque a lo mejor muchos sí saben las señas, pero otros saben leer los labios. Bueno, ese es un como tabú, digamos, Ujú. que pensamos que las personas sordas en automático leen los labios. No, no todo mundo sordo u oyente puede leer los labios ni sabe, o sea, eso es igual, necesitas practicarlo y aprenderlo. No es algo automático, o sea, no es Claro, como claro, yo sí. y aprendo a leer los labios. No. ¿Qué pasa con los intérpretes? O sea, los que ponen en el cuadrito chiquito hacer las señas. Bueno, que cuando estás hablando, estás diciendo las señas. Sin embargo, hay una cosa curiosa. La gramática, porque las lenguas gramática propia. Ujú. Y la gramática no corresponde igual a la lengua de señas mexicana que al español. Entonces, a veces estás diciendo una cosa, pero estás haciendo seña de otra cosa diferente, porque la gramática de la lengua de señas difiere del español. Sin embargo, la parte de la expresión para quien está haciendo la lengua de señas, hables o no hables en el momento en que señas, sí es importante hacerla, porque no es lo mismo que yo te diga, por ejemplo, esta seña es decir felicidad, ¿no? O estoy feliz. Si yo hago esta seña sin expresión, pues no dice tanto. En cambio, si yo estoy haciendo una seña de felicidad, claro que tiene que coincidir la seña de felicidad con mi expresión, ¿no? Ah, ok. La seña de contento, la seña de amor, ay, pues es así, ¿no? No puedes ser incoherente a la hora que estás señando con tu gesticulación y con tu expresión facial. Ah, wow, eso es así como que, aparte de muy interesante, se me hace hasta complejo, ¿no? Porque, Sí, es un chiste. porque estamos hablando de ya cuestiones como tipo actorales, ¿no? De que tienes que aprender, a gesticular, aparte del movimiento, porque pues, como todo el mundo sabemos, hay un lenguaje corporal, Sí, sí, y sí. hay un lenguaje corporal. Cuando tú vas a una cita de trabajo, tu cuerpo dice mucho de ti cuando te están entrevistando. Si llegas nervioso, Así es. o si a lo mejor llegas con mucha seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, pero aquí es como dices, estoy demostrando que estoy bien contento, ¿no? Exacto. Si tienes que ser coherente con la expresión facial, con la expresión corporal, sobre todo con tu espacio de señalamiento. O sea, cuando yo hablo, yo te veo a ti directamente a los ojos o veo la pantalla y te estoy hablando a ti, no me volteo y te empiezo a hablar, no, te veo, ¿no? Ujú. Entonces, de igual forma, cuando estamos haciendo la lengua de señas, tenemos nuestro espacio comunicacional. Es decir, a donde llegan mis manos, este es mi espacio que yo tengo para señar. Yo puedo señar aquí, puedo señar acá, aquí, pero no me puedo salir porque allá ya no ves mis manos, ¿no? Yo no puedo hacerte las señas acá porque no me estás viendo. Equivaldría que yo volteara mi cara y te ignorara. Entonces, todo ese tipo de cosas es importante enseñarlas cuando se enseña la lengua de señas para que las personas que la aprenden sepan cómo comunicarla. No es nada más aprender los gestos porque sí, sino es aprender todo el concepto de cómo dirigirte a la persona sorda o cómo dirigirte para hablar la lengua de señas. O sea, tiene mucho protocolo, mucho. Sí, claro, claro. Este, también yo me acuerdo, la hermana de un amigo mío.
ella era sordomuda. Ok. Cuando, cuando se empezó a comercializar el celular como tal, ¿te acuerdas? Pues antes no tenías videollamadas, pero eran puros mensajes de texto. Ajá. Entonces, ellas y sus amigos tenían sus celulares que de repente decíamos, ¿cómo es posible que una persona sordomuda tenga un celular? Y resulta que le daban mucho más uso que uno. Y te acuerdas que dentro del teclado numérico del celular venían las letras integradas. Ajá, sí, sus numeritos y sus Que decían, letritas. en el uno venía el A, B y C, en el A 2 veces, venía ajá. así, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero además era impresionante porque movían los dedos y se mandaban los mensajes de Rapidísimo. repente, oye, ya llegué al restaurante, estoy esperando. Y chin, dices, qué bruto, porque si digamos, yo te quería mandar un mensaje a ti y ¿cómo pongo la B? ¿Y cómo pongo la C? Y ella andabas duro y duro buscándole para que mandara el mensaje como tal, ¿no? Ahora Sí, ya es más fácil. Con una videollamada igual lo hacemos a señas porque ya lo estás viendo. sí. Entonces, Además, una cosa importante es que, bueno, no sé si lo mencioné antes o no, pero existen muchas lenguas de señas alrededor del mundo. No es la misma lengua de señas. Por ejemplo, yo soy mexicana y hablo español. ujú, Pero es diferente la lengua de señas que hablan en España, aunque también hablen español, sí, porque claro, depende de la cultura, depende de la cultura, los sordos ven una forma de comunicarse y entonces así va a ser tal seña en tal lugar. ¿No? Porque así es aquí en mi país o en mi región. Hay países que tienen varias lenguas de señas. Aquí en México tenemos 4 lenguas de señas diferentes. Entonces no, y somos el mismo país. Por ejemplo, sí, tenemos la claro, lengua de señas mexicana, de señas purépecha, la lengua de señas maya y el español signado, ¿no? Entonces, y aún así, por ejemplo, con la lengua de señas mexicana existen regionalismos, es que es igual, por ejemplo, yo en Guadalajara digo ocupo y en la Ciudad de México digo necesito, ¿no? claro. Es el mismo concepto, pero se dice de forma diferente en cada región. Y está bien dicho en cada región, no está mal en una y bien en la otra, no, en las dos está bien y con la lengua de señas pasa igual, hay regionalismos y cada lengua de señas difiere en cada país. Sí, es como lo que comentábamos alguna vez con Gabriel con respecto a eso le llamaban tropicalización, ¿sí? Que de repente con nuestros amigos, a lo mejor cómicos o actores, que les decía, oye, ¿y tú qué haces si, por ejemplo, estás contando un chiste mexicano, local, y te vas, por ejemplo, a Perú, no te lo van a entender. No, Tienes precisamente porque es local. Sí, porque tienes que aprender. En alguna ocasión que conocí a unos payasitos que venían, no me acuerdo si de Perú o algún lugar. Yo en la Feria de la Risa, si te acuerdas, estaba yo haciendo tazas como esta, Sí, con sí, los sí, justo como payasitos. estabas hablando ahorita. Ajá. Sí, y de repente me decían, ¿en cuánto tienen los tarros? Digo, pues para mí el tarro era el que usas para la cerveza, ¿no? Para la cerveza grande, ¿no? Sí, y para ellos el tarro es precisamente la taza. Ok. Sí, Sí, varía. sí. Entonces ya platicando así, de repente llegaba un momento en que ellos me decían algo y yo me quedaba así que, pues, ¿qué me quiso decir, no? Y al revés, yo les decía algo y también se quedaban, oye, entonces empezamos así como que, mira, aquí en México esto se llama, regla, Sí. decirlo así. ¿Cómo lo llamas tú? Ah, pues yo, no sé, medímetro, por decir una palabra, ¿no? Ajá. Entonces, y ahí es de donde empiezas de que dices, ¿sabes qué? Aunque hablamos español y estamos en América Latina, por regiones, pasa mucho eso. Como dices, yo digo, yo tengo parientes también en Guadalajara y de repente se me hacía chistoso que decían determinadas cosas, pero si les entiendes, como decías, aquí ocupo, ¿no? O acá dices necesito. Sí, exacto. Y Ujú. somos el mismo país, o sea, estamos a 8 horas de distancia, ¿no? En autobús. Sí, claro. No es así como que digas, "Ah, distancia extrema, no, tampoco. Pero bueno, eso y más lejos
importante hacer notar que cada lengua de señas tiene su propia gramática. Claro, Sí, pues lo mismo pasa con las lenguas habladas, con los regionalismos, lo mismo pasa con las lenguas de señas. O sea, se puede haber diferentes regionalismos, pero de todas maneras se entiende perfecto. O sea, no hay ningún inconveniente en entender. Lo que sí es que cada lengua de señas tiene su propia gramática. Eso sí es claro. importante decirlo. O sea, es una lengua como cualquier otro idioma. Necesitas un estudio constante para aprenderlo. Tiene sus verbos, tiene sus tiempos, presente, pasado, futuro, tiene sus adjetivos. O sea, igual que cualquier otra lengua, así son las lenguas de señas. Claro, pero yo me imagino que puede haber a lo mejor instancias que sean como que internacionales, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, Ah, no, sí y no. por ejemplo, se me ocurre, tengo hambre, ¿no? No, por ejemplo, nosotros somos oyentes. Voy a Ujú. explicar qué es un oyente. Para las personas, para nosotros, un oyente significa una persona que va a la universidad, que no está inscrita en la materia, pero que se mete porque está interesado en el tema. A eso le llamamos nosotros Oyente, sí. normalmente, en México, en Guadalajara. Gente, ay, voy a meterme a una clase que no alcanza a inscribirme, pero me encanta el maestro, voy de oyente, así decimos, ¿no? Voy de Ujú. oyente. Bueno, en la cultura sorda, la persona oyente es la que oye, la que escucha. Claro. Entonces, si no escuchas, eres sordo. Si sí escuchas, pues eres oyente, ¿ok? Entonces es importante definir esta parte primero, ¿ok? Ujú. Entonces, para las personas oyentes, nos es fácil, muchas personas dicen, bueno, o se imaginan, claro, la lengua de señas es universal, porque son señas. A la persona oyente se le hace lo más fácil, lo más lógico, porque hay una lengua de señas universal. Bueno, pero para las personas sordas eso no tiene lógica. ¿Por qué? Equivaldría a que una persona sorda de pronto un día escuche y te diga, oye Alejandro, pero ¿por qué tú y la persona en Rusia y la persona en China no hablan igual? Que si ustedes hablan, ¿por Ujú. qué ¿por qué no hablan igual? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se ponen de acuerdo y en vez de hablar 7000 idiomas diferentes que hay en el mundo, pues nomás hablen uno? Sí, Tú como persona oyente dirías, no, claro que no, porque hay cosas que hay formas de pronunciar diferentes en cada idioma, hay sonidos que hay en el francés que no hay en el español, que hay en el chino que no hay en el ruso, que hay en el checo que no hay en casi ningún otro lado, si acaso en la zona quechua de Perú. O sea, te empezarías a defender como gato boca arriba diciendo sí, todas las razones de por qué no podría ser universal, por qué no podría haber una lengua hablada universal. Bueno, de esa misma forma pasa con las personas o las personas sordas. Entonces, dependiendo lo que veas en la cultura del país, es como vas a crear las señas, es como te vas a expresar. Por ejemplo, en la lengua de señas mexicana, cuando haces estas señas, significa chocolate. ¿Por qué? Ah, bueno, porque nuestras abuelitas agarraban el molinillo que se llamaba, que era un palo, bueno, es un palo de madera, valga la redundancia, con unas cositas aquí que se mueve. Y al hacer esto, tú haces aquí, se va moviendo acá y produce el chocolate y se derrita, ¿no? Y te ujú. tomas tu chocolatito. Entonces, claro, los sordos veían eso y decían, ah, claro, pues si de aquí sale el chocolate, esta es la seña para chocolate en México. Porque yo no sé, me imagino, yo no he ido a Alaska todavía y conozco la lengua de señas que manejen allá, pero yo me imagino que si hacen esto, pues se estarán calentando las manos probablemente. Sí, sí, Dudo que piensen en el chocolate de la abuelita de México, ¿no? Es un ejemplo que yo deduzco, ¿no? sí, claro. Entonces, por eso es que cada lengua de señas tiene su forma. Claro, hay algunas, algunas señas o abecedarios o letras del abecedario que coinciden en algunas lenguas de señas. Lo mismo que pasa con nuestras lenguas habladas. Por ejemplo, las lenguas romances, o sea, que vienen del latín, ¿no? Que son el portugués, el español, el francés, el italiano, se medio parecen. Digo medio porque vienen Ujú. de una misma mamá o del mismo papá, ¿no? Sí, Pero claro, son diferentes, porque tú hablas español, pero si quieres entender el italiano lo tienes que estudiar. Algunas claro. cosas se entenderán, pero la verdad es que no todas. Entonces, así igual pasa con las lenguas de señas. Hay algunas señas que pueden coincidir en algunos países y en otros, o en algunas lenguas de señas y en otras,
pero no todas y no tiene por qué ser así. Ahora, yo te dije al inicio que yo manejaba 4 lenguas de señas y te dije que una de esas una de esas 4 era la lengua de señas internacional, pero no, que no se malinterprete, que no se malentienda, que es la lengua de señas internacional. Uno pensaría, ajá, pues entonces aprendo la lengua de señas internacional y ya me puedo comunicar con todos los sordos del mundo. ¡Yay! No, no es así. Porque la lengua de señas internacional, ¿para qué se usa? La lengua de señas internacional se usa para los congresos internacionales que hacen las culturas y las comunidades sordas, que se reúnen en algún país, que viene el de China y viene el de Estados Unidos y viene el de México y el de Francia y el de Perú y el de Rusia y se reúnen. ¿Quiénes tienen acceso a la lengua de señas internacional? Para aprender la lengua de señas internacional, necesariamente tienes que manejar ya otra lengua de señas previamente, Claro. porque la lengua de señas internacional normalmente te la va a enseñar un sordo con otra lengua de señas. Ujú. Y ya sea, ¿cómo puedes tener acceso a esta lengua de señas internacional? Bueno, si eres sordo, pero si eres líder sordo, o sea, no significa que todos los sordos en México conozcan, aparte de la lengua de señas mexicana, la lengua de señas internacional, sino que hay líderes en las comunidades sordas que la aprenden, la conocen y viajan a estos congresos para poder comunicarse con los otros sordos, regresar a su país e informar cuáles son las novedades o lo que se está haciendo a nivel global. Para eso se maneja la lengua de señas internacional. Entonces, ya sea que sea una persona que pertenezca a alguna comunidad sorda y que así la puedas aprender siendo oyente, como es mi caso, yo no soy sorda, pero pertenezco a algunas comunidades sordas o he estado con ellos y entonces tuve ese acceso, por eso la aprendí la lengua de señas internacional, pero no significa que todos los sordos la hablen, de hecho, pocos sordos la hablan porque más bien hablan la lengua de señas que en su país les va a ser útil. Sí, No sé si claro. te den problemas, porque ya ves que luego me agarro hablando y bla, 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 bla. Porque mira, según tengo Pero entendido, si lo aclaran en el mensaje. no, según tengo entendido, algo similar pasó, por ejemplo, con la iglesia, que de repente utilizaron como lenguaje base el latín. Por eso es que antes las misas eran en latín. Y se supone que cuando había congresos de sacerdotes y que venían de distintos países, la forma de comunicarse entre ellos era en latín, ¿sí? Entonces así fue como que una idea, más o menos es algo similar lo que me estás comentando, ¿no? Sí, exactamente. O lo que pasa actualmente con la lengua árabe, ¿no? La lengua árabe estándar o moderna, que la aprendes si eres extranjero, pero quieres comunicarte en árabe, aprendes lengua árabe y viajas, y entonces puedes comunicarte en árabe. Sin embargo, en las diferentes regiones donde se habla árabe, pues está el árabe egipcio, el árabe de marroquí, el árabe libanés, ¿no? Es como diferentes formas de árabe. Y exactamente así como lo está, como el ejemplo que diste, tal cual. Entonces, para eso es la lengua de señas internacional, exactamente. Sí. No, y algo similar pasa, por ejemplo, con el alemán. El alemán, digo, o sea, valga la redundancia, de Alemania, no es igual al alemán que hablan en Suiza, por ejemplo. Sí, sí, exacto. Entonces, cada lengua pues tiene sus orígenes y algunas tienen como cierta función, ¿no? Como la lengua de señas internacional que se usa específicamente para ese tipo de cosas. Y para comunicarte en el día a día, pues aprendes la lengua de señas de la región o del país donde te encuentres. Digo, puedes aprender otras más, ¿no? Como en mi caso, o sea, yo no me limité a aprender nada más una, pero si quiero ser práctica, aquí en México, en su mayoría voy a expresarme en lengua de señas mexicana, ¿no? En Estados Unidos, en su mayoría me voy a expresar en lengua de señas americana. Ujú. Sí, es como hablar Exactamente. español o inglés en señas, ¿no? Al final de cuentas. Tal cual, exactamente así. Mejor descrito no pudo haber sido. Así Tienes es. 10. No, y igual, como dices, aquí en México hay varias regiones, en Estados Unidos pasa igual. Sí, exactamente. Hay diferentes formas. Claro, digamos que hay una como oficial, ¿no? Por así decirlo. Ujú. Sí, pero mira, Igual que el
Yo, inglés pues es su idioma oficial, pero a lo mejor pues están las otras lenguas, ¿no? sí, el problema que tiene el gringo, a diferencia del inglés, es que en Estados Unidos existen muchísimos modismos. Entonces, hay modismos que hablan, por ejemplo, en Texas, que no hablan, por ejemplo, en Nueva York, o que no hablan en Los Ángeles. Entonces, sí hay mucha variante, independientemente de que si, porque también que decían, es que un hombre de raza negra no habla igual que un hombre de raza blanca, que decías, bueno, o Sí, sea, es diferente. es completamente diferente, ¿no? Que ahorita eso ya no importa tanto. ¿Sí? Y más bien ya lo ves como por región, ¿sí? Porque igual, desde Sí, hasta, sí, coincido con lo que estás diciendo, ¿no? Hay diferentes formas de hablar en en el mismo país. Sin embargo, pues si al final sigue siendo la misma lengua, ¿no? Solo claro, con ciertas variantes. así es, así es. Y no, y también, pues, como dices, el español que hablan en España, ¿sí? Que en un momento dado, a lo mejor de manera errónea nos decían, es que aquí en México se habla el castellano. Entonces decía, bueno, ¿cuál sería la diferencia, ¿no? Entre el español y el castellano, ¿no? Y resulta que el castellano era el que hablaban en Castilla, no precisamente en México. Sí, sí, no, hablar de las lenguas en general, tanto de las lenguas de señas como de las lenguas habladas, es todo un mundo y la verdad es que es fantástico, ¿no? Ir descubriendo sus etimologías, sus raíces, su forma de pronunciarla, cómo va cambiando, cómo ya textos que son antiguos, ahorita los lees en el mismo idioma y ya no existe. Dicen, no, esto ya no lo entiendo, ¿no? Ya no es algo que manejes en el día a día. Sí, hablar de lenguas es algo, es todo un mundo hermoso. A mí me Claro, encanta. claro. Sí, que ahorita también algo que ha sido muy criticado es que ahora con eso de los idiomas inclusivos, que se me hace una verdadera aberración, lo que sí es inclusivo es lo que está comentando Brandy, eso sí es ser inclusivo, no el ponerle una E al final para identificar, para tratar de no decir niños o niñas, ¿no? O sea, porque dicen Sí, niñas, pues, ¿qué es eso? O sea, eso ya es una aberración lingüística, realmente. Entonces, también la otra cosa es que, por ejemplo, musicalmente hablando, conozco mucha gente en el medio musical que la verdad se plantan estudiando, preparándose, ensayando y demás para tener mm, pues, una excelencia musical y de repente resulta que llega un baboso que no sabe hablar y wow, gana los millones. Dices, pues está como que estamos en una época más que nada absurda, ¿no? pues es chistoso, ¿no? Cómo va evolucionando el mundo y cómo ahorita con la tecnología nos podemos dar cuenta de tantas cosas, ¿no? Como comentas, hay videos que de pronto se vuelven virales y dices, ay, ¿cómo? De la noche a la mañana algo que no esperabas, ¿no? Y otras cosas que tarda su tiempo en germinar la semillita, ¿no? Como comentas de gente que está picando y picando piedra, esforzándose, estudiando, preparándose, pues no sabemos, ¿no? No sabemos cómo, no sabemos qué nos depara el destino. Claro, claro que sí. No, y de hecho, mira, como yo siempre lo he comentado con respecto a lo que estamos haciendo, lo más importante en este caso es el mensaje que queremos dar, ¿sí? Lo que queremos que nuestros amigos, en un momento Sí, dado, o sea, vean lo que estamos haciendo, pero también que aprendan de algo que es completamente, para muchos así como que muy diferente, ¿no? O sea, ¿quién se iba a imaginar? Y te digo, y hay gente que de repente me dice, oye, ¿cuándo hablas de tal tema? Y a lo mejor luego son temas que dices, ah, caray, no se me había ocurrido, ¿no? sí, no, es que hay muchísimos temas de interés que uno no sabe, ¿no? Y Ujú. que justo lo que dices, a veces hay temas que para uno son muy importantes, pero que a la otra persona X, ¿no? Sin embargo, yo pienso que es importante seguir promoviendo este tipo de cosas porque va a haber a alguien a quien sí le llame la atención. Claro, Va a haber a alguien para quien sí sea importante el
mensaje que uno tiene que decir. A lo mejor de 100 personas, nada más una, pero gracias a ese mensaje, la ayudaste. ¿En qué condiciones se encontraba la persona? Pero gracias a tu mensaje, esa persona pudo lograr algo o pudo conocer algo o pudo obtener algo. Entonces, Claro, no importa si no llega a todas las miles de personas que tú quisieras, pero aunque llegue a las que sean necesarias que llegue, a quienes lo necesiten claro, y a claro, quienes estén preparados para recibirlo, ¿no? Porque pues no todo el mundo somos para todo. Cada claro. quien tenemos ciertas cosas que nos llaman la atención, que nos importan, que requerimos. Cada quien tenemos diferentes historias de vida, diferentes formas de ver las cosas. Por ejemplo, tú me preguntabas hace ratito, oye, ¿tú tenías un familiar sordo o algo? No, mi acercamiento a la lengua de señas, ya te lo dije, fue porque Sí, yo soy claro. bailarina y para mí es danza. Entonces, ese fue mi porqué de acercarme. Ahora, ¿qué pasa? La vida es una montaña, una rueda de la fortuna. Entonces, el hecho de que yo aprendiera la lengua de señas por el gusto, para ponerla en mis coreografías, para bailar, bueno, me fue encaminando a ir aprendiendo más lenguas de señas y también en poder ayudar a gente, incluso gente sorda, Ujú, ¿no? De claro. que requieres interpretación, que requieres, ayúdame con este documento, no entiendo tal palabra, cómo se dice, explícamelo en español, porque a ver, no hay una seña, ¿qué significa? Entonces, yo mi objetivo primario era otro, pero justo conforme a la preparación, conforme al avance, puedes ir abriendo tu panorama y terminas ayudando también a otras personas. Y creo que eso es el mensaje importante, ¿no? ¿Qué necesitas tú en este momento? Ahora, no necesariamente tienes que tener a una persona sorda para practicarlo, también como un reto personal, como dices, bueno, quiero aprender francés, ¿a poco tienes a un francés a tu lado? Así Y que no, sortudo, ¿no? O tienes a un o, alemán, voy a aprender alemán, ¿no? o tampoco Entonces voy a tengo, aprenderlo, ¿no? o tampoco tengo planeado ir a París mañana, ¿no? O sea, sí, pero es algo que te llama mucho. Pero lo aprendes y te sirve porque es un idioma, es una lengua, te ayuda a activar el cerebro, te ayuda a estar Claro, despierto, a memorizar cosas, a coordinar, a conocer otra cultura, porque aprender un idioma es conocer otra cultura, no es nada más hablarlo, no es nada más escribirlo, no es nada más leerlo o escucharlo, es conocer, ¿por qué en ese país hacen esto tan diferente? Qué curioso, yo pensé que había una sola forma de hacer esto. No, resulta que hay 8. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿No? Entonces, la lengua de señas pueden tomarlo también como eso. Un nuevo reto para mí. Y no nada más voy a aprenderlo en la memoria, en la cabeza. Voy a usar mis manos. En las manos tenemos músculos, tenemos articulaciones, tenemos muchos huesitos que se pueden mover para expresarnos, que no tienen por qué estar siempre tiesos o nada más abrir y cerrar las manos, ¿no? Se pueden mover de muchas maneras. Entonces también el mensaje es eso, puedes tomarlo como un nuevo reto personal. claro, claro, claro que sí. No, la verdad es que, digo, de todos los invitados que hemos tenido en el programa, tú eres un pilar muy importante, porque, vamos, siempre me Ay, dejas así como que sorprendido, porque la verdad, o sea, y te lo he dicho muchas veces, digo, para mí es mi amiga, no sé, Duracell, porque manejas una energía tal que además se contagia, se contagia. No sé si te acuerdas en una ocasión que estaba con Mandrake en un cafecín y tú saliste y te vimos y bueno, ahorita ay, les pero doy el organiza. fin. Sí, como comentábamos, de ya llegué vieja, ya me voy vieja y cámbiate, ¿no? Entonces, Sí, y entras con una pocas son ropa, las sales con personas, otra. y pocas son las personas que manejan una energía como la que tú tienes, que la verdad, a mí me tienes completamente impresionado con eso, ¿no? Ay, Pero eso muchas no gracias. quiere decir que cada quien no tenga una energía propia o una forma de manejar las cosas, ¿no? Sí, Entonces, así es. Todos somos energía y cada quien la dispara o la guarda o la saca de formas diferentes, ¿no? La puedes sacar a través de la pintura, a través del trabajo, a través de la computadora, a través de tus hijos, a través de tus papás, a través de tu perro. O sea, hay tantas formas en que nos estamos expresando todo el tiempo, desde que nacemos hasta que pasamos al cielo o al otro lado o a donde cada quien crea que va a pasar,
Ujú. estamos expresando cosas, somos una energía rodante todo el tiempo, en mayor o menor medida cada quien, ¿no? Y todo como igual, ¿no? Cada quien, lo que decía antes, cada quien tenemos nuestra historia de vida y es así como la vamos manejando en el día con día. Sí, claro, claro. No, y además, digo, las inquietudes que puede tener cada quien. Como a mí que luego me dicen, ¿qué haces? Le digo, pues a ver, estoy inventando a ver qué demonios se me ocurre, ¿no? Y siempre ando haciendo o buscando cosas nuevas, cosas diferentes. Como que yo siento que eso de quedarte estático en algo, como que sería, a lo mejor estás perdiendo el tiempo a lo menso, ¿no? Entonces, es estar buscando hacer algo nuevo, hacer algo diferente, buscar otras opciones. Digamos, yo regularmente siempre estoy en la casa, casi, últimamente casi no salgo, obviamente, al estar a cargo de un adulto mayor No, como, pero no como cuidas, es mi madre, exacto, estás ¿sí? haciendo Pero las cosas. estoy siendo activo, estoy generando, estoy creando. Siempre, siempre me mandas todo lo que estás haciendo. Y ahora esta taza, y ahora este juguete, y ahora estos dragones, y ahora las flechas, y ahora aquello. Montón de cosas que siempre estás produciendo, siempre estás haciendo. Es admirable, que siempre estás creando cosas. Eso es fantástico, Alex, fantástico. Sí, digo, es una manera un tanto cuanto similar y un tanto cuanto diferente, pero al final de cuentas es lo que estamos haciendo, ¿sí? Sí, Yo me acuerdo en algunos, sí, cada quien en, está haciendo cosas que le gustan, que ama hacer con su vida. Eso es lo más importante. sí, no, yo me acuerdo con Brandy hubo un tiempo que estuve tomando clases para hacer ejercicios, ahora que estuvo el problema de la pandemia. Y la verdad decía, híjole, ¿cómo le haces? O sea, yo voy a hacer esto, me voy a quedar ahí trabado. Me dice, no, está re fácil. Sí, es una clase de flexibilidad, ¿no? Y aparte era a las 6 de la mañana. Sí, que decía, "Ay, ya me toca la clase con Brandy." Pero, pero digo, es algo que además es algo útil. Que dices, bueno, me voy a poner a hacer flexiones a las 6 de la mañana. Sí, ¿por qué no? Tu cuerpo lo agradece. Sí, 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 o sea, Le das un regalo bonito a tu cuerpo, ¿no? Así, ¿por qué tienes que vivir tullido toda la vida si puedes vivir libre, a gusto, con un cuerpo feliz? claro. Porque yo siempre fui de hacer deportes, o sea, tras 16 años continuos de nadar diario 2 horas, de repente Nadar no no es haces una nada cosa por estar encerrado por una pandemia, pues tenías que buscar la manera de canalizar esa energía que traes adentro, ¿no? Entonces, de moverte, de expresarlo, de sacarlo. y ahorita por razones de fuerza mayor no he podido regresar a entrenar, pero en cuanto pueda, créeme que voy corriendo a la primera alberca que me encuentre, Sí te creo, sí te creo, sí te creo. ¿sí? Porque creo que aparte de tener una alimentación, y no estoy hablando de comida, una alimentación mental, como es todo esto, el aprender algo nuevo, el leer, el estudiar, el practicar algo, ¿sí? Es importante también el moverte, el de no estar estático, el de hacer un ejercicio. Porque de hecho, en el momento que tú estás haciendo un ejercicio, estás pensando, estás creando. Puede ser a lo mejor que estoy corriendo y de repente quiero correr más rápido. ¿Cómo lo hago? Ah, pues voy a alcanzar al flaquito que vaya adelante y ahí vas duro, duro hasta que lo logras alcanzar, ¿no? Igual pasa en la natación, voy nadando y tengo que alcanzar, no sé, al señor que vaya y estás duro, duro hasta que logras hacerlo, ¿no? Y como en Sí, todo, tienes que conectar. sí, como en todo, lleva una técnica, ¿sí? Porque dicen, ah, es que no, cuando aprendes a nadar, por ejemplo, en el caso de la natación, con una buena técnica, te vuelves más eficiente en el nado y obviamente nadas mucho mejor, más rápido y con menor esfuerzo, entre comillas, ¿no? Entonces, pero es parte de la Sí, rutina claro, no es del lo mismo hacer la abrazada de crawl aquí chiquita que extenderte, ¿no? Y Así entonces es. tienes doble propósito, ¿no? Ay, me alargué más, mi cuerpo se elongó y aparte llegué, ¿no? Y También es la parte de como, la y es como respiración. todo, tú bien lo sabes con la danza, un mal movimiento te puede generar una lesión.
Sí, sí, totalmente. Tienes que tener, tú lo dijiste, una técnica, una preparación, un calentamiento para que tu cuerpo entre en el mood, ¿no? En el modo de, ¿qué me toca hacer? Ah, me toca hacer un split. Ah, pero no puedo llegar a hacer un split. Tengo que preparar a mi cuerpo para hacer Así es. cierto movimiento. Eso sí, pasa en todo lo que requiera tu cuerpo, en danza y en deporte en general. Y lo mismo pasa en las cuestiones ya de la mente, que es lo que estamos hablando ahorita. El tema, por ejemplo, ahorita del lenguaje de señas. Lo mismo pasa cuando quieres aprender, no sé, algo nuevo. Quiero aprender a programar. Pues tienes que meterte a, primero saber usar una computadora, luego saber un lenguaje de cómputo. Y bueno, ya sabes la computadora, ya sabes el lenguaje, ¿qué vas a hacer con ello? Sí, sí, todo Sí, tiene un proceso, todo así tiene es. un proceso. Así es, así es. Y digo, a mí se me hace todo esto muy, muy, muy bonito, muy interesante. Y la verdad, creo que es importante darle promoción, darle mucha promoción a lo que tú haces, a lo que hace mi amigo Gabriel, que estamos próximos a lo mejor a abrir otro curso para crear Ay, qué padre, para crear felicidades, títeres y demás. felicidades. Entonces, son actividades muy, muy, muy bonitas, porque como decía mi padre, lo peor que puede suceder con el ser humano es el no que hacer. Sí, 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 hay tantas cosas que aprender, que hacer, que compartir. Hay tanto que sí, estoy de acuerdo con lo que comentaba tu papá. sí, sí, Siempre sí. podemos estar haciendo, aprendiendo, moviéndonos y no necesariamente innovando, o sea, el hecho de estarte moviendo en tu casa, de hacer tarea o ayudarle a alguien, ayudar a lavar los trastes a tu mamá o a ver, te vamos a ordenar el cajón de la ropa, todo tiene su porqué y todo ayuda, todo es bueno porque estás conectando tu cerebro, te relajas con tu pensamiento, con tu cuerpo, todo lo que uno haga, mientras lo esté haciendo de forma consciente, es beneficioso para uno mismo y para quienes están a tu alrededor, porque la salud es una cosa que tiene que ser integral, no nada más salud Claro. física de estoy bien, tú lo dijiste, ¿no? También la parte mental, la parte sentimental. Entonces, todo lleva finalmente a una armonía. Sí, bueno, como dices, en cuestión de la parte sentimental, creo que todos hemos tenido altibajos a nivel sentimental, ¿no? Que de repente estás ilusionado con alguien y ese alguien no sé, te desilusionó y te pegó y andas ahí chillando con todo el mundo de que esta desgraciada me hizo tal cosa, ¿no? Pero creo que son parte, es parte importante de la misma vida, ¿no? Y es parte del aprendizaje. Sí, sí, definitivamente todo es un aprendizaje. Las experiencias que a uno le cuestan más trabajo es un aprendizaje. Los obstáculos que tienes que vencer es otro aprendizaje. Las alegrías que tiene, las cosas fáciles es otro aprendizaje. Todo se resume en eso, en aprender y en aprender y en aprender. Ok, pues mira, ya tenemos el tiempo encima, ya vamos a terminar, ya ves que ahorita Rápido. andamos a las carreras, porque yo después del programa, pues tengo precisamente las clases con mi amigo Alberto de apreciación musical, que también ha sido una experiencia hermosa, hermosa, porque es un cuate que sabe muchísimo, es alguien que le ha aprendido muchas cosas, pero si estamos hablando, por ejemplo, no sé, de Mozart, de Beethoven, de Paganini, no nada más te habla de ellos, sino de el entorno que había en el momento en que hicieron sus obras. Entonces te da Qué datos, hermoso, qué hermoso. datos, fechas, esto, el otro y aquello, y hasta chismecillos, ¿no? De que, es que Beethoven anduvo Ay, con pues la sí, hermana del también, príncipe no sé también, ¿por qué qué, no? ¿sí? Digo, bueno, pero son cosas así curiosas, ¿no? Entonces, la verdad que creo que es parte de, ¿no? Porque además también, ¿por qué no divertirte al aprender? Hacerlo algo Ah, obviamente, es bonito. obvio que uno se tiene que divertir. ¿De qué otra manera uno puede aprender si no es divirtiéndose?
Claro, no, porque yo me acuerdo que estábamos en la universidad y había, "Ay, chin, ya llegó el de matemáticas, o ya llegó el de no sé qué", le digo, espérame, es parte de lo mismo, ¿no? Entonces, búscale la verdad el lado positivo a eso, ¿sí? Porque muchos decían, pues, ¿para qué me sirve, no sé, aprender la raíz cuadrada? ¿O para qué me sirve, no sé, aprender hacer matrices o X? No es tanto que te vayas a dedicar a hacer matemáticas, sino es una manera que te ayuda mucho a razonar. El Sí, poder finalmente también una autodisciplina, ¿no? De, voy a hacer esto porque me toca aprender esto. Ok, lo hago y le agarro el gusto. Poco a poco también, a veces no nos gusta hacer ciertas cosas, pero con la práctica, con el empeño, luego dices, ay, claro, no estaba tan difícil, ¿no? no, y O, el aprender a pero ya lo superé. sí, el aprender a resolver problemas, porque el resolver problemas no es saber cuánto es 2 más 2, ¿no? Entonces, hay situaciones en las cuales en la vida tú tienes que buscar una solución y una solución viable, ¿sí? De que, no sé, fulanito ya se endrogó o perenganito ya hizo tal cosa y te embarró a ti y tienes que buscar la manera de solucionar esa bronca que se está presentando en el momento, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. digo, es parte de lo mismo. Pues mira, de antemano te agradezco muchísimo el hecho de que nos aceptes de nuevo No, platicar al contrario, contigo. yo soy más agradecida. Mira, ¿cómo se dice gracias en lengua de señas mexicana? Pon tu manita izquierda aquí, pon la mano derecha relajada, Ujú. señala un poquito con el dedo del medio Ajá. y haces como que picas y subes. Exacto, aquí. Ah, Entonces, gracias, gracias. gracias. Sí. Entonces, muchas gracias a ti, Alex, por esta invitación. Yo encantada de estar siempre con todos ustedes. La verdad, súper, súper agradecida. Te mando un súper abrazote a la distancia y pues esperemos que seguir aquí mucho, mucho tiempo más. Ok, pues mira, nada más como resumen. El curso empieza mañana a partir de las 18 horas. Sí, horario de México a las 6 de la tarde, Sí, exactamente. los que se quieran inscribir o quieran información, aunque aparece el número en pantalla, es el 55 35 27 83 20. Perfecto, ya te lo aprendiste de memoria. Ya lo estoy Tienes. viendo aquí. Ah, Quizá el apuntador no. No, pero sí, sí es importante. La verdad, amigos, vale la pena. La verdad es que las experiencias que he tenido con Brandy en cuanto a enseñanza han sido, wow, o sea, aparte de que aprende uno mucho, es una manera muy gratificante, una manera de enseñar que la verdad, te jala, te jala. No, no como otros que enseñan y, ay, qué aburrido, ¿no? Ya quítalo, ¿no? Entonces, aprovechen pues, esta nueva oportunidad de aprender algo nuevo. Muchos dicen, ¿para qué lo quiero? No es para qué lo quieras, sino que es parte integral de lo que sería uno mismo, ¿no? El poder hacerlo. Pues mira, te y véanlo agradezco. como, regálense una oportunidad de aprendizaje a ustedes mismos o regálenselo a alguien. Claro, claro. Pues bueno, te agradezco muchísimo y amigos, nos vemos la próxima semana Gracias. con otro super invitado. Buenas noches. Bye, gracias.